En este video vamos a estar hablando de cómo puedes mejorar tu relación con Dios. A continuación, ¿alguna vez te has preguntado qué puedo hacer yo para mejorar mi relación con Dios? O quizás has tratado de hacer muchas cosas, pero todavía te encuentras estancado en tu crecimiento espiritual, en tu relación con Dios. Bueno, este video es para ti. En el día de hoy vamos a estar hablando de 3 cosas que tú puedes hacer para mejorar tu relación con Dios. Y al final de este video te voy a dar un dato muy importante que te puede ayudar mucho en tu crecimiento espiritual y en tu relación con Dios. Así que quédate hasta el final. Amén. Número 1, guardando los mandamientos de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Juan capítulo 15, versículo 10. Y dice así: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que cuando guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en su amor. O sea que nosotros estamos amando a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Entonces, por supuesto que esto va a mejorar nuestra relación con Dios, porque es una señal, es una de las maneras como tú le muestras a Dios, como tú le dices a Dios que lo amas, que es importante para ti. Y en una relación, ya sea con tu pareja, si estás casado, con tus padres, con tus hijos, con quien sea, cuando tú haces cosas que a esa persona le gustan, eso mejora la relación con esa persona. Ahora continúa diciendo en Juan capítulo 14 versículo 23, aún tiene otro versículo que refuerza lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese, el que ama a Dios va a guardar sus palabras, o sea, va a guardar los mandamientos de Dios. Y dice, el Padre, o sea, Dios le va a amar a esa persona y va a venir a él y va a hacer morada con él, o sea, va a tener una relación con él, una relación como padre, como amigo, como guía, como todo lo que nosotros necesitamos, mi amado. Así que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, esa relación con Dios empieza a crecer y empieza a haber una amistad más grande, empieza a haber una relación de padre e hijo más grande, más profunda, más íntima. Y dice que entonces Él nos va a amar y va a venir y va a hacer morada con nosotros. Empieza a construirse, empieza esa relación a reforzarse, esa relación empieza a crecer. Muy importante cuando dice, y vendremos y haremos morada con Él. Esa es la presencia de Dios, va a venir a tu vida y tú vas a saber discernir quién es Dios. El Espíritu de Dios va a hablar a tu vida, te va a guiar a toda verdad, como dice su palabra. Número 2, llevando una vida de oración. Y a mí siempre me ha llamado la atención la oración, el tener comunión con Dios, el pasar largos periodos de tiempo orando, hablando con Dios, porque la palabra de Dios dice muchas cosas acerca de la oración. Pero en el día de hoy vamos a estar viendo 2 versículos importantes acerca de cómo la oración puede mejorar tu relación con Dios. Si comenzamos yendo al libro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, que su comunión íntima, las cosas más íntimas de Dios,
con quien Dios va a venir y hablar es con esas personas que le temen. Cuando nosotros llevamos una vida de oración, de intimidad con Dios, un tiempo de calidad con Dios, al principio de cada día, cuando quizás todas las personas en tu casa están durmiendo, cuando tú le puedes dedicar un tiempo para leer la palabra de Dios, para hablar con Dios, para traer todas tus peticiones, tus ideas, tus proyectos, para darle gracias a Dios, para poner alabanzas, para alabarlo, un tiempo que es para Dios mismo, para Él solamente, poniéndolo primero antes que cada día comience. Dios mira eso, hermano. Usted se imagina que usted ponga de primero a Dios todos los días de su vida. Si usted pone a Dios primero en su vida, dice la palabra de Dios, pone el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios también nos pone a nosotros primero. Y cualquier necesidad que tú tengas, dice la palabra de Dios, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, las necesidades que nosotros tenemos, Dios se va a encargar, porque Dios está viendo que nosotros lo estamos poniendo a Él primero. Primero que el trabajo, primero que tu pareja, primero que tu familia, primero que los problemas, porque no podemos dejar que los problemas interrumpan nuestra comunión con Dios. Sin embargo, tenemos que venir y presentar nuestros problemas delante de Dios. Pero mire, sigue diciendo la palabra de Dios en Proverbios 15:8, uno de mis versículos favoritos. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente del versículo: mas la oración de los rectos es su gozo. Qué versículo tan poderoso y tan hermoso. La oración de los rectos es su gozo. O sea, hermano, cuando tú y yo nos metemos a orar con Dios, es cuando Dios está gozoso. ¡Wow! El nosotros orar y pasar tiempo en intimidad con Dios trae gozo al corazón de Dios. ¿Cómo esto no va a mejorar tu relación con Dios cuando tú estás trayendo felicidad y gozo al corazón del Dios Todopoderoso? Imagínate si tú todos los días dedicas un tiempo al principio de tu día para buscar de Dios, para tener intimidad con Dios. ¿Cómo Dios no te va a dar un día bendecido cuando tú lo estás poniendo primero? Y lo primero que tú traes cada día al corazón de Dios es alegría y gozo, porque tú decides buscar de Él, porque tú decides ponerlo primero, porque tú decides comenzar tu día trayendo gozo al corazón de Dios, pasando tiempo con Él, orándole a Él, leyendo su palabra, alabándolo, dándole gracias por todo. Amén. Número 3. ¿Cómo mejorar tu relación con Dios? Dejando el pecado y las cosas de este mundo. Así es, mi amado. No podemos, ¿verdad?, decir que amamos a Dios y andar en pecado. No podemos decir que amamos a Dios y andar en las cosas del mundo. No podemos, mi amado. La palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Y si hay áreas en tu vida que tú sabes que estás practicando y no las puedes dejar, mejor que clames a Dios y te metas en ayuno y oración para que esas áreas sean rotas, para que tu relación con Dios vuelva a ser como era antes o aún mejor. Porque nosotros siempre podemos mejorar nuestra relación con Dios. Vamos a comenzar yendo al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, o sea, alrededor de nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, que alrededor de nosotros
nos asedia, o sea, nos persigue un peso y pecado. Hermano, en este mundo el pecado lo hay en todos lados, en los bares, en las discotecas, en los casinos, aún en tu familia cuando se ponen a tomar alcohol, cuando se ponen a escuchar música del mundo. Por donde tú veas el pecado, como le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Cuando ya Dios sabía que Caín quería matar a Abel, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Tú puedes salir de la puerta de tu casa e ir a un lugar y pecar. Pero la palabra de Dios dice, todo nos es lícito. Si una persona, aún tú como hijo o hija de Dios, se quiere levantar y adulterar, fornicar, cometer idolatría, qué tipo de cosa, cualquier tipo de cosa, lo vas a poder hacer. Pero la palabra de Dios dice, pero no todo me conviene. Todo te es lícito, tú podrás hacer cualquier cosa, buena o mala, pero no todo va a ser para tu conveniencia. No todo va a ser para tu conveniencia, porque la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Empiezas a caer en borracheras, en fornicaciones, en adulterio, en idolatría, en pleitos, celos, ira, contienda, enemistades, cosas por las cuales, como ya les he dicho antes, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, para mejorar nuestra relación con Dios, debemos despojarnos y quitar todo ese peso y ese pecado que nos hace, ya que te está persiguiendo. Esa es la tentación misma. Te va a perseguir donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Necesitas mejorar tu vida espiritual y fortalecer tu vida espiritual. Amén. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver los versículos del 17 al 24. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, los gentiles son las personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios. Ellos andan en pecado, en su vanidad. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos son ignorantes de las cosas que tienen que hacer para agradar a Dios, pero no tú. Ya tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Y si tú no sabes lo que la palabra de Dios dice, mejor que te metas a leer la palabra de Dios para que sepas cómo agradar a Dios y mejorar tu relación con Dios. Amén. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Si tú la verdad has nacido de nuevo y has leído la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que de la manera como vive el mundo y la gente del mundo no es la manera que nosotros debemos vivir. Nosotros debemos estar apartados del mundo, y más adelante vamos a leer un versículo muy importante que habla de eso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, aquí está hablando otra vez de despojarse, despojados del viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque el viejo hombre era quien nosotros éramos antes de venir a Cristo. El que tomaba, el que iba a discotecas, el que se iba a los casinos, el que andaba en fornicación, el que andaba en adulterio, el que andaba escuchando música del mundo. Pero ahora dice la palabra de Dios que nos despojemos, que nos quitemos esas cosas. Eso quien nosotros éramos. Dice, despojémonos de ese viejo hombre. Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tenemos que quitar todo ese pecado, todas esas cosas que estamos haciendo que a Dios no le agrada, y nos tenemos que revestir o vestir de justicia y de santidad y de verdad, andando una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Yo les dije que a lo último les iba a dar lo más importante. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17, unos versículos muy famosos, pero muy claves
en tu relación con Dios, en cómo mejorar tu relación con Dios. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, cuando tú amas al mundo, no estás amando a Dios, porque el mundo no tiene nada que ver con Dios. La palabra de Dios dice que tiene que ver la luz con las tinieblas, nada. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, no dice algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo ese pecado, toda esa tentación, todas esas cosas no provienen de Dios, mi amado, provienen de este mundo. ¿Y quién es el rey de este mundo? El príncipe del aire, Satanás, dice la palabra de Dios. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy importante que tú entiendas estos versículos bíblicos, porque una de las mejores cosas que tú puedes hacer para mejorar tu relación con Dios, o para empezar a mejorar tu relación con Dios, es que empieces a limpiarte y a despojarte y a quitar todos esos vicios, todos esos pecados, todas esas cosas mundanas que todavía haces, practicas, porque esas cosas no vienen de Dios, esas cosas vienen de este mundo, de parte del enemigo, para tentarte, para dañar tu relación con Dios. Y una de las primeras cosas que tú necesitas hacer es empezar a quitar todas esas cosas del mundo de tu vida, porque no vienen de Dios. Y otra cosa, porque este mundo va a pasar, y los deseos, todas esas cosas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata cada mensaje que ponemos en las redes sociales? ¿De qué se trata todo este caminar, todo este proceso? Todo esto se trata de una sola cosa, mi amado: tu alma, mi alma, que está en juego. Porque Dios quiere que tu alma vaya al cielo, Satanás quiere que tu alma vaya al infierno. Eso es lo que está en juego. Así que necesitas despojar y quitar todo pecado y toda cosa mundana de tu vida, para que tú puedas limpiar y vengas a Dios y empieces a mejorar tu relación con Dios, y empiezas a guardar la palabra de Dios, y empiezas a tener intimidad con Dios, y empiezas esa relación a crecer con Dios, a mejorar, y Dios va a venir a morar contigo y se va a revelar a ti y va a hablar a tu vida, y vas a poder sentir ese gozo de la salvación que dice la palabra de Dios. Así que en este día hemos aprendido que hay 3 cosas que necesitas hacer para mejorar tu relación con Dios: despojarte del pecado, llevando una vida de oración y guardando los mandamientos de Dios. Yo te pido de corazón que le ores a Dios y le pidas su ayuda, porque vas a necesitar su ayuda. Amén. También te pido ahora que te suscribas a nuestro canal y le des clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y te aconsejo que mires este próximo video, que habla de las 5 tradiciones que quizás tú estás practicando y tu familia, que a Dios no le agradan. Que el Señor te bendiga nuevamente. Amén.